Esto es algo que ocurrió durante mi primer año de universidad. Fue hace unos años, pero aún lo recuerdo como si fuera ayer. En ese momento, asistía a una universidad con unos 10.000 estudiantes. En mi primer año, viví en un edificio de dormitorios solo para mujeres en el tercer piso. Había 4 pisos en total y tenía mi propia habitación para mí sola. Probablemente en la tercera o cuarta semana de clases, una noche me fui a dormir como cualquier otra. Era una noche entre semana, pero no recuerdo exactamente qué día. Me desperté alrededor de las 3 a.m. de la mañana y realmente necesitaba ir al baño. Los baños estaban a unos pasos por el pasillo, así que me levanté de la cama y me dirigí a la puerta. Cuando salí al pasillo, estaba vacío y todo estaba muy silencioso. Tenía que caminar unos 15 a 30 metros para llegar a los baños. Cuando llegué, los baños eran básicamente una habitación con 5 puertas y un lavabo. Cada puerta era un pequeño baño privado. No había nadie adentro y todas las puertas estaban abiertas cuando llegué. No me sorprendió, siendo las 3:00 de la mañana. Estaba dentro de uno de los baños cuando escuché pasos provenientes del pasillo. Quien fuera entró en los baños y se metió en uno de los baños frente a mí. No pensé mucho en eso. Estuve dentro por quizás un minuto y luego salí. Cuando lo hice, la otra persona seguía dentro del baño frente a mí. Justo cuando regresé al pasillo, escuché que la otra puerta del baño se abría. Luego, cuando estaba a unos 9 metros de los baños, caminando hacia mi habitación, escuché que alguien empezaba a caminar por el pasillo detrás de mí. En ese momento, no pensé mucho en eso y esperaba que fuera otra chica, pero algo me pareció extraño. No sé realmente por qué, pero miré por encima de mi hombro para ver quién era. Cuando lo hice, vi que era un hombre, y no era un hombre de edad universitaria. Este tipo parecía mucho mayor que yo. Estaba realmente confundida por esto. Me di la vuelta y seguí caminando hacia mi habitación, pero de inmediato escuché al hombre acelerar sus pasos. Estaba caminando bastante rápido y empezaba a alcanzarme. Sentí una muy mala sensación y aceleré también. Para ese entonces, estaba bastante cerca de mi puerta y no la había cerrado con llave porque solo había ido al baño. Eso fue bueno, ya que significaba que podía entrar más rápido. Podía escuchar al hombre acercándose cada vez más a mí y empecé a sentir pánico. Ya estaba a solo 3 metros de mi puerta y el tipo estaba a menos de 6 metros detrás de mí. Cuando llegué a la puerta, la abrí rápidamente, entré y la cerré con llave detrás de mí. Probablemente un segundo después, el tipo se detuvo justo fuera de mi puerta. Luego intentó abrir la puerta y mi corazón empezó a latir aún más rápido de lo que ya estaba. Entonces golpeó la puerta. No tenía ni idea de quién era este tipo ni qué quería. Sabía que no debía estar allí. Decidí no responder la puerta. Tampoco me molesté en preguntarle qué estaba haciendo o quién era. Pasaron unos 30 segundos de silencio después de que golpeó. Esperaba que se hubiera ido, pero luego volvió a golpear la puerta. No fue un golpe muy fuerte, y después de que golpeó, me acerqué a la puerta y miré por el ojo de la cerradura. Era algo bajo. Llevaba una chaqueta negra y tenía el cabello algo rubio. No sabía quién era. Definitivamente no trabajaba en la escuela ni nada de eso. Golpeó nuevamente por tercera vez. Realmente quería que se fuera. No había manera de que pudiera dormir con este tipo aquí. No dijo nada en todo el tiempo, solo estaba ahí parado. Me alejé de la puerta y me senté en mi cama. Esperé, y el tipo no golpeó durante mucho tiempo. Pero cuando volví a la puerta y miré afuera, pensando que tal vez se había ido, el tipo seguía ahí. No sabía qué hacer. Volví a mi cama. Luego el tipo golpeó una vez más. Fue realmente silencioso y apenas lo escuché por lo silencioso que era. No me levanté para mirar. Me quedé donde estaba y probablemente pasaron 10 minutos más. No escuché ningún ruido y me levanté para mirar de nuevo. Ahí fue cuando vi que el tipo finalmente se había ido. Después de eso, finalmente pude volver a dormir. A la mañana siguiente, encontré a mi consejera residente y le conté sobre el hombre. Ella dijo que iba a reportarlo. Afortunadamente, nunca volví a ver al tipo después de eso. Unos días después, me enteré de que el hombre había sido dejado entrar al edificio mucho antes esa noche. Le había dicho a un estudiante que su hija vivía allí y que tenía que darle algo. El estudiante lo dejó entrar creyendo su historia.
Resultó ser una completa mentira y debió haber estado escondido en algún lugar durante horas. Me da mucho miedo pensar en eso. La seguridad del campus fue informada de la situación, pero nunca escuché nada más al respecto. Esto es algo que sucedió durante mi primer año de universidad. Fue hace unos años, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En ese momento, asistía a una universidad con alrededor de 10.000 estudiantes. Durante mi primer año, viví en un edificio de dormitorios exclusivamente femenino en el tercer piso. Había 4 pisos en total, y tenía mi propia habitación. Probablemente durante la tercera o cuarta semana de clases, me fui a la cama una noche como cualquier otra. Era una noche entre semana, pero no recuerdo exactamente qué día. Sin embargo, me desperté alrededor de las 3 de la mañana y realmente tenía que ir al baño. Los baños estaban un poco más adelante en el pasillo, así que me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. Cuando salí al pasillo, estaba vacío y todo estaba muy tranquilo. Tenía que caminar entre 15 y 30 metros para llegar a los baños. Una vez allí, los baños eran básicamente una habitación con 5 puertas y un lavabo. Cada puerta era un baño privado. No había nadie adentro y todas las puertas estaban abiertas cuando llegué, lo cual no era sorprendente siendo las 3 de la mañana. Mientras estaba dentro de uno de los baños, escuché pasos provenientes del pasillo. Quien fuera entró en los baños y se metió en uno de los baños frente a mí. No le di mucha importancia. Estuve dentro del baño quizá un minuto y luego salí. Cuando lo hice, la otra persona seguía dentro del baño frente a mí. Justo cuando volví al pasillo, escuché que la puerta del otro baño se abría. Cuando estaba a unos 9 metros de los baños, caminando hacia mi habitación, escuché a alguien caminando en el pasillo detrás de mí. No pensé mucho en ello en ese momento y esperaba que fuera otra chica, pero algo me parecía extraño. No sé por qué miré por encima de mi hombro para ver quién era, pero cuando lo hice, vi que era un hombre, y no era un hombre de edad universitaria. Este tipo parecía mucho mayor que yo. Me confundí mucho con esto. Volví la mirada y seguí caminando hacia mi habitación, pero de inmediato escuché que el hombre aceleraba sus pasos. Estaba caminando bastante rápido y empezaba a alcanzarme. Sentí una mala sensación y también aceleré el paso. Ya estaba bastante cerca de mi puerta y no la había cerrado con llave, ya que solo iba al baño, lo cual era bueno porque podía entrar más rápido. Podía escuchar al hombre acercándose más y más, y empecé a sentir pánico. Ahora estaba a solo unos 3 metros de distancia, y el tipo estaba a menos de 6 metros detrás de mí. Cuando llegué a la puerta, la abrí rápidamente. Entré, la cerré, y la aseguré detrás de mí. Probablemente un segundo después, el tipo se detuvo justo fuera de mi puerta. Luego intentó abrir la puerta, y mi corazón comenzó a latir aún más rápido de lo que ya estaba. Luego tocó la puerta. No tenía idea de quién era este tipo ni qué quería. Sabía que no debería estar aquí. Elegí no responder a la puerta. Tampoco me molesté en preguntarle qué estaba haciendo o quién era. Hubo unos 30 segundos de silencio después de que tocó. Esperaba que se hubiera ido, pero luego tocó la puerta de nuevo. No fue un golpe muy fuerte, y después de que tocó, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era un tipo algo bajo, con una chaqueta negra y pelo rubio. No sabía quién era. Definitivamente no trabajaba en la universidad ni nada por el estilo. Tocó de nuevo por tercera vez. Realmente quería que se fuera. No había forma de que pudiera dormir con este tipo aquí. No dijo nada en todo el tiempo. Solo estaba parado allí. Me alejé de la puerta y me senté en mi cama. Esperé y el tipo no tocó por mucho tiempo. Pero cuando volví a acercarme a la puerta y miré pensando que quizás se había ido, el tipo seguía allí. No sabía qué hacer. Volví a mi cama y luego el tipo tocó una vez más. Fue muy suave y apenas lo escuché por lo bajo que fue. No me levanté para mirar. Me quedé donde estaba y probablemente pasaron 10 minutos más. No escuché ningún ruido y me levanté para mirar de nuevo. Fue entonces cuando vi que el tipo finalmente se había ido. Después de eso, finalmente pude volver a dormir. A la mañana siguiente, encontré a mi asesora de residencia y le conté sobre el hombre. Dijo que iba a informarlo. Afortunadamente, nunca volví a ver al tipo después de eso. Unos días después, sin embargo, me enteré de que el hombre había sido dejado entrar al edificio mucho antes esa noche. Le había dicho a una estudiante que su hija vivía allí y que tenía que darle algo.
La estudiante lo dejó entrar creyendo su historia. Resultó ser una mentira completa, y debió haberse escondido en algún lugar durante horas. Me da escalofríos pensarlo. La seguridad del campus fue informada de la situación, pero nunca supe nada más de él. En el otoño de 2019, yo era estudiante de primer año en la universidad. Fui a una escuela más pequeña y vivía en los dormitorios. Tenía un compañero de cuarto llamado Danny, que era un verdadero idiota, pero esa no es la historia de terror. Claro, era molesto estar en esa pequeña habitación del dormitorio con Danny. Hablaba mucho y me molestaba a propósito muchas veces. Debido a esto, trataba de pasar el mayor tiempo posible fuera de nuestra habitación. Estudiaba en diferentes lugares alrededor del campus. Había muchos lugares para sentarse y trabajar en casi todos los edificios. Incluso si no estaba haciendo la tarea, podía sentarme y ver videos de YouTube o lo que fuera. Prefería eso a estar en mi habitación si Danny estaba allí. Me acostumbré a esto después de probablemente el primer mes. Una noche recuerdo que estaba haciendo la tarea en un edificio. Era el edificio donde se encontraban muchas de nuestras aulas y tenía varias materias diferentes. Había alrededor de 4 pisos y yo estaba en el tercer o cuarto piso, pero no recuerdo cuál. Estaba en una silla cómoda que tenía una mesa adjunta. Estaba diseñada para estudiar y cosas así. Había algunas de estas sillas que daban a una ventana con una buena vista del campus. Tomé un descanso alrededor de las 6:00 p.m. y fui al comedor a comer. Me encontré con un amigo allí, y luego, después, volví al mismo edificio y al mismo lugar donde estaba antes para terminar mi tarea. Los edificios no cerraban si eras estudiante, y podías quedarte allí todo el tiempo que quisieras. Para ese momento, especialmente en uno de los pisos superiores, todo estaba muy tranquilo y no había casi nadie más alrededor. Seguí trabajando y estuve allí probablemente hasta las 9:00 p.m. Mientras trabajaba, tenía los auriculares puestos y escuchaba música de fondo. A veces hacía eso y a veces no. Dependía de lo que estuviera haciendo y de cómo me sintiera. Así que justo después de terminar y sacar los auriculares, escuché pasos detrás de mí de inmediato. El pasillo estaba detrás de mí y una dirección llevaba a algunas aulas y la otra a unas escaleras. Los pasos venían del pasillo con algunas aulas. Comencé a recoger mi laptop y a guardar mis cosas en mi mochila. Mientras lo hacía, los pasos se acercaban cada vez más. No parecía que la persona fuera a pasar junto a mí. Casi parecía que se acercaba directamente a mí. Me di la vuelta para ver quién era. Pero todo lo que vi fue a alguien agachándose detrás de una esquina, detrás de una columna. No vi bien a la persona, solo parte de ella durante un segundo. Esto fue algo raro. Terminé de guardar mis cosas en la mochila y luego me levanté mirando hacia donde había visto a la persona. No vi nada más. Luego caminé hacia las escaleras y salí del edificio. Volví a mi dormitorio después de eso, pero al día siguiente hubo una experiencia similar. Esta vez, después de estudiar en un edificio diferente, fui al edificio de artes escénicas a estudiar esa noche. Este edificio casi siempre estaba bastante tranquilo. Había muchas menos aulas dentro, y a menos que hubiera un concierto o algo, no había muchas personas allí. Estudié en paz casi todo el tiempo, y vi solo a 2 o 3 personas pasar durante todo el tiempo que estuve allí. En las últimas 2 horas, probablemente no vi a nadie. El lugar donde estaba estudiando estaba en el primer piso, junto a una escalera, donde había una mesa y una silla para estudiar. Estaba un poco apartado, pero había un pasillo que pasaba y otro que conectaba. No tenía mis auriculares puestos esta vez y podía escuchar todo a mi alrededor. Todo estaba muy tranquilo y pronto se hizo tarde. En un momento, sin embargo, escuché pasos que venían por el pasillo. Justo cuando estos pasos estaban a punto de aparecer en mi vista, se detuvieron. Fue como justo en la esquina donde no podía ver. Tampoco había ninguna habitación allí, que yo supiera. Era como si la persona se hubiera detenido en seco. Si se hubiera ido por el otro lado o se hubiera movido, lo habría escuchado. ¿Qué estaban haciendo? ¿Solo estaban parados allí? No tenía idea. Decidí recoger mis cosas y volver a mi dormitorio. Cuando lo hice, no escuché nada. Afortunadamente para mí, no tenía que pasar por ese pasillo para irme. Pero cuando salí y miré hacia el pasillo, no vi a nadie allí. Fue muy extraño, y después de esas 2 experiencias,
Dejé de estudiar tan tarde por la noche en lugares donde no había mucha gente. Prefería estudiar en mi habitación incluso si Dani estaba allí. De nuevo, fui a una universidad bastante grande que estaba a varias horas de la ciudad de donde soy, y algunos de mis compañeros de secundaria también fueron allí. Esto es algo que sucedió durante mi tercer año. Vivía en una casa con 3 de mis amigos, 2 de los cuales también fueron a la escuela secundaria conmigo. Era una casa de 2 pisos, algo pequeña, pero con suficiente espacio para todos nosotros. Cuando comenzó el año escolar, tenía muchos estudiantes en la mayoría de mis clases debido al tamaño de nuestra escuela. Una clase en particular tenía alrededor de 200 alumnos. Asistía a las conferencias todos los lunes y miércoles cuando se realizaban, y usualmente me sentaba en el mismo lugar. Era una sala grande con muchos asientos. Con el tiempo, veía muchas de las mismas caras en clase, pero realmente no tenía buenos amigos en esa clase en particular. Una de las personas que siempre parecía sentarse cerca de mí era un tipo que solía sentarse unas filas detrás de mí. Era bastante alto y tenía el cabello castaño oscuro. Nunca le presté mucha atención, pero lo reconocía. Comencé a notar más a este chico cuando parecía que me estaba siguiendo a casa. Todo comenzó un día después de clase, cuando salí del edificio y me di cuenta de que él caminaba detrás de mí. Conducía a clase y de vuelta a casa porque vivía fuera del campus, así que iba al estacionamiento, me subía a mi auto y me iba. Él parecía aparcar cerca de mí, así que hacía lo mismo. Hasta donde sabía, esto era solo una coincidencia. Nunca prestaba atención a quién estaba conduciendo detrás de mí, pero hubo una vez que no fui directamente a casa, sino que fui a la cafetería de la escuela. Noté que este chico caminaba detrás de mí todo el tiempo, y también fue a la cafetería. Aún no pensé mucho en ello y lo consideré una coincidencia. Después de entrar y conseguir comida, no estoy muy seguro de hacia dónde fue él porque solo estaba en mis propios asuntos. Pero al día siguiente de clase, fui directamente a casa y fui a mi coche. Por alguna razón, noté al chico de nuevo mientras iba a su coche, que estaba aparcado un poco lejos del mío. Pero esta vez lo vi conduciendo detrás de mí todo el camino hasta llegar a mi casa. Cuando aparqué en la calle frente a nuestra casa, él siguió conduciendo. En una de las siguientes clases que tuvimos, me siguió en su coche de nuevo, pero esta vez no iba a mi casa. Esta vez fui a una gasolinera a llenar el tanque, y él simplemente hizo lo mismo. Algo de esto me pareció realmente extraño. ¿Era una coincidencia o siempre me estaba siguiendo? Decidí preguntar a la gente de la clase la próxima vez que la tuvimos. Había algunas personas con las que usualmente me sentaba. No eran necesariamente amigos, pero ocasionalmente hablaba con ellos sobre cosas de la clase. Señalé al chico y les pregunté si sabían algo sobre él. Ninguno de ellos lo conocía. También mencioné al chico a mis compañeros de cuarto, pero ellos no tenían idea de quién era. Era un misterio para mí. Pero entonces el chico simplemente dejó de asistir a clase. Recuerdo que no estuvo allí por 4 o 5 veces seguidas. Me preguntaba por qué, pero en realidad me alegraba que ya no estuviera en clase porque parecía estar siguiéndome. Una noche, estaba regresando a casa de mi trabajo de medio tiempo en el campus. Estaba oscuro, y cuando llegué a mi calle, vi a un hombre caminando por la acera frente a nuestra casa. Cuando me acerqué, noté que era el mismo chico. No quería aparcar mi coche en la calle cerca de él, ni tener que verlo en absoluto, así que seguí conduciendo y pasé por nuestra casa. No podía creer que lo hubiera visto. Me decía a mí mismo que debía vivir cerca de mí en este vecindario general. Después de salir de nuestra calle, di la vuelta a la manzana para volver a nuestra calle de nuevo. Me tomó tal vez un minuto o algo así, y esperaba que el chico ya se hubiera ido cuando volviera. Pero cuando regresé, todavía estaba allí. Estaba simplemente parado o caminando de un lado a otro. El área en la que estaba era justo donde aparco mi coche todos los días. Tuve un mal presentimiento y no quería correr riesgos, así que seguí conduciendo y decidí no ir a casa. En su lugar, me dirigí de regreso al campus y llamé a uno de mis compañeros de cuarto. Le conté sobre el chico frente a nuestra casa y ella fue a mirar por la ventana del frente y me dijo que lo vio. No sabía quién era y me dijo que me avisaría si se iba. Recibí una llamada unos 20 minutos después, diciéndome que finalmente había dejado el área. Luego, una vez más, conduje de regreso a casa. Después de llegar, miré alrededor de la calle y rápidamente entré en la casa. No vi al chico en absoluto.
No mucho después, subí a la cama. Me dormí bastante rápido, pero uno de mis compañeros de cuarto pronto me despertó. Me dijo que el chico había vuelto y que ya había llamado a la policía. Estaba realmente confundido al principio y no sabía qué estaba pasando, pero me llevó a su habitación, que tenía una ventana que daba a la parte trasera de nuestra casa. En el patio trasero, miramos hacia abajo y vimos al chico de pie en la puerta trasera, aparentemente tratando de abrirla. Dijo que había estado allí por un tiempo. Eran casi la 1 de la mañana en ese momento. Esperamos arriba y esperábamos que el chico no pudiera entrar. Afortunadamente, no lo hizo. Cuando escuchamos el sonido de un coche conduciendo por la calle, se detuvo frente a nuestra casa y luego vimos al hombre intentar huir. Sin embargo, terminó siendo detenido por la policía no muy lejos de nuestra casa. Recuerdo que escuché que dijo que estaba tratando de llegar a la casa de su amigo y que se había confundido de dirección. Todos sabíamos que eso era una mentira. Resultó que el chico ni siquiera asistía a nuestra escuela y nunca estuvo inscrito allí. Todas esas veces que estuvo en clase conmigo, quién sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones. Hace un par de años estaba en la universidad en ese momento, pero asistía a una escuela más pequeña. Tengo un buen grupo de amigos de la secundaria y seguimos siendo muy cercanos hasta el día de hoy, aunque varios de nosotros fuimos a diferentes universidades. Algunos fueron a una escuela mucho más grande, que era un poco más divertida para pasar el rato. Estaba a solo 1 hora de la universidad a la que asistía, así que en algunas ocasiones fui a visitarlos por un fin de semana. Recuerdo que una vez, durante mi 3er año de universidad, fui a visitar a 2 de mis amigos, Jake y Sam, en la escuela más grande. Llegué el viernes después de las clases y pasé el rato con mis amigos. Más tarde ese día, íbamos a asistir al partido de fútbol americano universitario al día siguiente, sábado, pero antes de eso, el viernes por la noche, mis amigos y algunos de sus amigos de la universidad iban a salir a algunos de los bares locales. Salimos a eso de las 10 p.m. y decidimos caminar porque me dijeron que solo tomaría unos 10 minutos. Al principio, estaba con Jake y Sam, pero Sam pronto nos dejó porque dijo que tenía que recoger algo en el dormitorio de uno de sus amigos y que se reuniría con nosotros allí. Nuestra ruta para llegar pasaba por el centro del campus. Había estado allí un par de veces en el pasado, pero esta escuela era muy grande y no conocía bien el campus. A esa hora, las cosas estaban oscuras y realmente no había nadie más alrededor, aparte de algunas personas en las aceras principales. Tomamos un atajo a través de un patio cerca de algunos edificios, que asumí tenían aulas, pero no estaba realmente seguro. De repente, realmente necesitaba usar el baño. Y cuando pasamos por un edificio, le pregunté a Jake si podía usar el baño en uno de los edificios. Él me dijo que adelante. No sabía exactamente qué eran los edificios o si estarían cerrados, pero cuando fui a la puerta y la probé, estaba abierta. Jake entonces recibió una llamada telefónica y se quedó afuera. Le dije que volvería enseguida y entré al edificio. Cuando entré, había algunos pasillos y una especie de área de descanso. No sabía exactamente qué tipo de edificio era, y no parecía haber nadie más dentro. No había un baño a la vista inmediata, así que comencé a caminar alrededor para tratar de encontrar uno. Seguía esperando encontrar uno a la vuelta de la esquina o muy cerca, pero simplemente no había ninguno. Finalmente, después de probablemente 5 minutos de deambular por el edificio, encontré un baño. Lo usé y salí en menos de 1 minuto, pero ahora realmente no sabía cómo regresar. Pensé que sabía el camino y comencé a ir hacia allá, pero pronto escuché pasos que se acercaban. Caminaban bastante rápido en mi dirección. No sabía si se suponía que debía estar en este lugar y no era un estudiante de esa escuela, así que decidí esperar fuera de la vista. Regresé a la vuelta de la esquina esperando que los pasos pasaran de largo. En lugar de pasar de largo, giraron la esquina y se dirigieron hacia donde estaba. En una decisión rápida, retrocedí y subí una escalera que estaba justo allí. Después de subir, ahora estaba en un piso más alto y todo parecía más o menos igual en el segundo piso, pero escuché los pasos comenzando a subir las escaleras también. Se movían más rápido que antes. Alguien parecía estar detrás de mí por alguna razón. Comencé a preocuparme de que realmente no debía estar en este edificio y que me metería en problemas. Caminé lo más rápido que pude sin correr por un pasillo aleatorio.
Estaba tratando de regresar hacia la entrada y encontrar otra escalera o algo. Después de recorrer un par de pasillos más, escuché que la persona detrás de mí giraba en cada dirección que yo tomaba. Todavía estaban bastante lejos, pero no podían verme. No sabía quién era esta persona que me perseguía. Pensé que era tonto y consideré simplemente detenerme y ver quién era. Pero por alguna razón sentí que no era una buena idea. Por alguna razón, sentí que tal vez estaba en peligro. Seguí caminando, cambiando de pasillo de vez en cuando. Intenté entrar en una habitación en un momento dado, pero estaba cerrada. Luego llegué a un ascensor. Decidí tomarlo y presioné el botón. Afortunadamente, se abrió de inmediato. Si hubiera tenido que esperar, probablemente habría seguido adelante. Entré y comencé a presionar el botón para el primer piso una y otra vez. Mientras tanto, escuché los pasos acercándose por el pasillo. Se movían cada vez más rápido y luego empezaron a correr. Quienquiera que fuera, ahora estaba corriendo hacia mí. Finalmente, las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Justo en ese momento, la persona había entrado en el pasillo donde estaba yo. Las puertas se cerraron apenas a tiempo. Cuando estaban a unos centímetros de cerrarse, escuché a la persona justo afuera y apenas la vi. No pude distinguir nada sobre ella, solo que estaba justo afuera. Intentaron agarrar la puerta, pero ya era demasiado tarde. Sentí una gran ola de alivio cuando el ascensor comenzó a moverse hacia abajo, pero al mismo tiempo escuché a la persona correr lejos del ascensor. Supuse que ahora iban a la escalera más cercana. Cuando la puerta del ascensor se abrió, para mi sorpresa, pude ver la salida. Creo que era la misma puerta por la que había entrado. Giré a la derecha y comencé a caminar. Fue entonces cuando escuché pasos viniendo desde la izquierda. Quienquiera que me estaba persiguiendo casi había bajado las escaleras. Fue entonces cuando empecé a correr. Corrí hacia la salida y escuché a la otra persona correr en mi dirección. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, vi algo volar pasando mi cabeza y escuché un fuerte golpe. Quienquiera que fuera, me había lanzado una pequeña lámpara. Apenas me rozó la cabeza y golpeó la pared a unos pocos pies de distancia. Abrí la puerta y corrí afuera. Mi amigo Jake todavía estaba al teléfono, pero a unos 50 pies de distancia. Me vio corriendo y se veía confundido, pero cuando me estaba acercando a él, vi la expresión en su rostro cuando vio a alguien salir del edificio detrás de mí. Luego, él también comenzó a correr conmigo. Ambos éramos bastante rápidos y, ahora que estábamos afuera, teníamos muchas más opciones de a dónde correr. Rápidamente giramos a la derecha y corrimos un poco más. Luego llegamos a otra calle. Cuando lo hicimos, finalmente nos detuvimos y nos dimos cuenta de que la persona ya no nos estaba persiguiendo. Jake me preguntó de qué se trataba todo eso, y le dije que no sabía. Pudimos reunirnos con nuestros otros amigos después de eso, pero me sentí realmente afortunado de haber salido de esa situación bien. Realmente no sé quién era esa persona. Lo loco es que nunca siquiera lo vi. Jake me dijo que era un hombre y que no lo vio muy bien, pero dijo que el tipo parecía estar loco. Le tomaré la palabra. El hecho de que el tipo me lanzara una lámpara es realmente malo. Podría haberme herido y estoy agradecido de que no me alcanzara. ¿Quién sabe lo que habría hecho? También siento que el tipo no debería estar en el edificio. No lo vi el resto del tiempo que estuve allí ese fin de semana. Desde entonces, he vuelto a esa universidad un par de veces, pero nunca olvidaré esa experiencia. Mi último año de universidad viví en lo que describiría como una típica casa universitaria. Era vieja, un poco deteriorada, tenía 2 pisos y un sótano sin terminar. La estaba alquilando con otra compañera de cuarto, una chica llamada Katie, a quien había conocido en mi primer año. Nos habíamos hecho muy buenas amigas y compartimos un dormitorio nuestro segundo año de universidad. Una vez, Katie se fue a casa por el fin de semana para ver a su familia. Se fue el viernes y no iba a regresar hasta el domingo por la noche. El viernes por la noche salí con algunos amigos. Solíamos salir los fines de semana todo el tiempo, pero esta vez tenía que levantarme temprano al día siguiente porque tenía que trabajar, así que decidí no quedarme fuera hasta muy tarde. Todo fue normal esa noche, y regresé a casa probablemente alrededor de las 11:00 p.m. Cuando llegué a casa, subí las escaleras para prepararme para dormir. Quizás unos 20 minutos después de haber llegado, hubo un golpe en la puerta principal.
Tenía que ser uno de mis amigos o algo así por lo tarde que era. El vecindario era bastante estándar por estar a unas pocas millas de un campus universitario. Generalmente era bastante tranquilo. Bajé las escaleras y me acerqué a la ventana para ver quién estaba allí antes de abrir la puerta. Desde el principio, tuve una especie de sentimiento extraño al respecto. Quizás era porque estaba sola, o tal vez porque si hubiera sido un amigo, probablemente se habrían puesto en contacto conmigo primero. Me habrían enviado un mensaje o llamado antes de simplemente venir. Cuando miré por la ventana, vi que había un hombre parado allí a quien no reconocí. Estaba realmente oscuro y no tenía una gran vista, pero todavía estaba bastante segura de que nunca había visto a ese tipo antes. Esto parecía extraño y no iba a abrir la puerta, así que volví a subir las escaleras y esperé que el hombre se fuera. Golpeó un par de veces más, pero eventualmente se detuvo y bajé a revisar si se había ido. Se había ido y me sentí mejor. Luego volví a subir y me metí en la cama. Pero, solo unos minutos después, escuché los golpes de nuevo. Bajé a revisar y el hombre estaba allí de nuevo. Estaba parado justo afuera de la puerta principal. No había forma de que fuera a abrir, pero quería saber qué quería. Me quedé en la sala de estar mientras el hombre golpeaba unas cuantas veces más. Se quedó allí probablemente 2 o 3 minutos, y finalmente escuché sus pasos alejándose. Estaba feliz de que se hubiera ido de nuevo, pero solo esperaba que esta vez se fuera para siempre. Esperé alrededor de 10 minutos abajo y el hombre no regresó. Luego volví a subir para finalmente irme a la cama. Me metí en mi habitación, apagué todas las luces y me acosté en la cama. Cerré los ojos, pero no más de un minuto después, escuché un ruido desde abajo. Era el sonido de nuestra puerta trasera abriéndose. No podía creerlo. Instantáneamente salté y corrí hacia mi puerta. La cerré con llave y luego volví a agarrar mi teléfono para llamar a la policía. No podía realmente escuchar al hombre caminando por abajo, pero apenas podía oír algunos ruidos. Cuando llamé a la policía, me escondí debajo de mi cama. Tuve suerte de tener una cerradura en mi puerta, pero todavía no sabía quién era este tipo o de qué era capaz. Estaba aterrorizada. Cuando estaba en el teléfono con la policía, me quedé en la línea con ellos todo el tiempo hasta que llegaron. No escuché nada proveniente de abajo y tampoco escuché al hombre subir las escaleras. Tomó quizás 10 minutos y luego la policía llegó. Entraron por la puerta trasera, que estaba abierta, pero no encontraron al hombre después de buscar en la casa. También buscaron en la propiedad, pero el hombre nunca fue encontrado. Debió haberse ido antes de que llegaran. Solo estaba feliz de que se hubiera ido. Obviamente, siempre recordé cerrar la puerta trasera después de eso. Aún me pregunto quién era el hombre y por qué eligió nuestra casa.